Economía y Sociedad, por Max Weber. 45. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 19. Apropiación de oportunidades de trabajo. 2. Tercera posibilidad. Inciso C. Ausencia de toda apropiación. Trabajo formalmente libre. Trabajo en méritos de un contrato libre por ambas partes. El contrato, sin embargo, puede estar regulado materialmente de manera diversa por ordenanzas, convencionales o legales, sobre las condiciones de trabajo. El contrato de trabajo puede ser utilizado y se utiliza típicamente, inciso A, en gestión consultiva, alfa, como trabajo de ocasión, llamado por Buchner loan work. Doble alfa, en la propia casa de quien lo paga. Doble beta, en el domicilio del trabajador. Beta, como trabajador permanente. Doble alfa, en la propia casa de quien lo paga. Criados. Doble beta, en el domicilio del trabajador. Típicos, colonos. B, en gestión lucrativa. Alfa, como trabajo de ocasión, o beta, como trabajo permanente. Y en ambos casos, 1, en el domicilio del trabajador, trabajo domicilio. 2, en la explotación cerrada del propietario, obreros de la gran explotación hacendaria y de taller, y particularmente obreros de fábrica. En el caso A, en virtud del contrato de trabajo, el trabajador está al servicio de un consumidor, que dirige el trabajo. En el otro caso, se encuentra al servicio de un empresario, lo cual significa una distinción económica fundamental, aún en el caso frecuente de que las formas jurídicas sean las mismas. Los colonos pueden ser ambas cosas, sin embargo, típicamente son trabajadores deoicos. Cuarta posibilidad, inciso D. Por último, la apropiación de las oportunidades de trabajo puede corresponder a una asociación de trabajadores sin que exista apropiación plena o libre por parte de los trabajadores individuales, pudiendo esto ocurrir, alfa, por clausura absoluta o relativa hacia afuera. Beta, por eliminación o limitación de toda posibilidad de que el director pueda privar al obrero, sin el concurso de éste, de sus probabilidades de ganancia. Se incluyen aquí todas las apropiaciones realizadas por una casta de trabajadores o por una comunidad minera, como en la Edad Media, o por una asociación curtense de ministeriales o por los labriegos de una comunidad de aldea. En infinitas gradaciones atraviesa esta forma de apropiación la historia social de todos los países. La segunda, forma beta, igualmente extendida, ha tomado caracteres modernos en los close shops de los sindicatos y ante todo por obra de los consejos de fábrica. Toda apropiación por los trabajadores de los puestos de trabajo de las explotaciones lucrativas, así como al contrario, toda apropiación de la utilización de trabajadores serviles por el propietario, significa una limitación del reclutamiento libre de la mano de obra, o sea, de la selección según el óptimo técnico de rendimiento del trabajador, y por tanto, una limitación de la racionalización formal de la economía. Fomenta materialmente la limitación de la racionalidad técnica. 1. En caso de estar apropiada por un propietario la utilización lucrativa de los productos del trabajo. Inciso A. Por la tendencia a marcar contingentes en las prestaciones de trabajo tradicional, convencional o contractualmente. Inciso B. Por la disminución o en caso de libre apropiación de los trabajadores por el propietario, esclavitud, desaparición completa del interés propio del trabajador en el rendimiento óptimo. 2. Caso de que la apropiación sea por parte de los trabajadores, por conflictos entre el interés propio de los trabajadores en mantener el nivel de vida tradicional y el deseo de quien los retribuye. Inciso A. De forzarlos en su trabajo a un rendimiento técnico óptimo. O, inciso B, de aplicar medios mecánicos en sustitución de su trabajo. Para los señores está siempre a mano la transformación de la utilización en una simple fuente de renta. Por eso, una apropiación por los trabajadores de la utilización lucrativa de los productos del trabajo favorece siempre, cuando las demás circunstancias son propicias, la expropiación, más o menos completa, de la dirección al propietario. 1. Las dos formas de apropiación formalmente opuestas,
de los puestos de trabajo por los trabajadores y de los trabajadores por un propietario tienen en la práctica consecuencias muy parecidas. Por lo pronto, las dos se encuentran con frecuencia formalmente unidas entre sí. Esto ocurre cuando la apropiación de los trabajadores por un señor coincide con la apropiación de las probabilidades lucrativas por una asociación cerrada. Por ejemplo, en las asociaciones de derecho curtense. Es perfectamente natural que en este caso ocurra lo siguiente. La utilización del trabajador se hace cada vez más estereotipada. Sus prestaciones quedan encerradas en un sistema de contingentes. Disminuye el interés propio del trabajador y surge, por tanto, la oposición eficaz de los trabajadores a toda novedad. Pero, aun donde no se dé este caso, la apropiación de los trabajadores por un propietario significa de hecho que éste queda entregado forzosamente a la utilización de mano de obra que no ha obtenido por selección libre, como ocurre en la fábrica moderna, sino que ha de aceptar sin posibilidad alguna de elección. Esto vale especialmente para la esclavitud. Todo intento de utilizar a los trabajadores apropiados por procedimientos distintos de los tradicionales tropezaba con la obstrucción tradicionalista que únicamente podía ser vencida mediante el empleo, sin miramiento alguno, de ciertos medios perjudiciales en definitiva para el propio señor al poner en peligro los fundamentos tradicionales de su autoridad. Por consiguiente, casi por todas partes, los rendimientos de los trabajadores apropiados han mostrado la tendencia a la contingenciación, y donde ésta fue quebrada por el poder de los príncipes, como ocurrió en la Europa oriental de los comienzos de la Edad Moderna. El desarrollo hacia el óptimo técnico quedó obstruido por la falta de selección y por la ausencia por parte de los trabajadores de interés y riesgo propios. En el caso de apropiación por los trabajadores de los puestos de trabajo, tuvo lugar el mismo resultado, pero aún más rápidamente. 2. El caso indicado en el segundo párrafo es típico en el desarrollo de la Edad Media temprana, siglos X-XIII. Los Beunden de la época carolingia y otros procedentes de la gran explotación agrícola se reducen y desaparecen. Las rentas del propietario del suelo y del señor corporal cristalizaron rígidamente y a un nivel muy bajo, yendo a parar casi por completo a manos de los trabajadores los rendimientos en dinero, artesanos, y en una proporción creciente los productos naturales, agricultura y minería. Las circunstancias favorecedoras de este desarrollo, que solo se dio en Occidente, fueron diversas. Por una parte, la imposibilidad de utilizar a los trabajadores de otra suerte que como fuente de renta, producida aquella por 1. La absorción de la capa de propietarios por las funciones político-militares, y 2. Por la ausencia de un cuadro administrativo, a lo que se une por otra parte 3. La libertad de domicilio que de hecho gozaban los trabajadores, los cuales eran objeto de concurrencia por parte de los distintos propietarios. 4. Las probabilidades extraordinarias que existen para nuevas roturaciones y apertura de minas y mercados locales en conexión con 5. La persistencia de la antigua tradición técnica. La diferenciación de las probabilidades lucrativas en el mercado para los trabajadores dentro de su propio círculo y fuera de él para los comerciantes comenzó tan pronto como se hizo sentir el progreso de la apropiación de las probabilidades lucrativas por los trabajadores a costa de la apropiación de los trabajadores por el señor. Tipos clásicos: la minería y los gremios ingleses. Y el avance de la expropiación de los propietarios que quedaron al principio como puros perceptores de rentas, hasta llegar finalmente a la disolución completa, entonces también muy frecuente, de todas las obligaciones de renta. El aire de la ciudad hace a los hombres libres.